tiene la amabilidad de haberse acercado hasta nuestro estudio. ¿Quién fue el elector en la ciudad de Santa Fe anoche cerca de la medianoche en un local gastronómico reconocido de la ciudad de Santa Fe, en la costanera este? Lo que se escuchaba es el Mono, básicamente, su apodo, y en ese sentido hacía alusión a Juan Pablo Poletti, el doctor Juan Pablo Poletti, que justamente ya a esa altura, reitero, cerca de la medianoche, ya se había dado como ganador, y a su vez la lista, o mejor dicho, Emilio Jatón, actual intendente, y quien quizás era su principal competidor en ese sentido, también ya había reconocido la derrota. Allí mismo, bueno, justamente nació el nombre de Juan Pablo Poletti como lector de lo que sucedió en el día de ayer. Doctor, bienvenido. ¿Qué tal? Felicitaciones ante todo. Muy buenas tardes, un gusto estar acá y la verdad que muy feliz. Una noche muy emocionante. Y larga, supongo. Sí, fue lento el escrutinio, no llegábamos nunca a tener una X cantidad de mesas cargadas que nos permitieran saber que la tendencia era definitoria, y bueno, cuando terminamos también con las mesas testigos, sumado al llamado de Emilio, preguntando esas mesas testigos cómo nos daban, y que él tenía datos similares, y ahí él reconoce, me dice: subí nomás al escenario, Juan, mañana hablamos más tranquilo. Y bueno, ya era pasada la medianoche, y bueno, sinceramente fue un momento muy feliz, fue la culminación de un trabajo de más de 100 días de campaña, con un equipo que realmente hicimos la campaña que queríamos, muy territorial, muy al corazón de cada barrio. Hicimos más de 1015 actividades, hicimos 10.000 kilómetros, más de 100 días. Sinceramente sabíamos que teníamos que doblegar nuestro esfuerzo, y es la campaña que yo le pedí al equipo para poder ganarle al intendente actual, ¿no? Lo puso en términos deportivos, pasamos las semifinales, la final es el 10 de septiembre. Estoy convencido que es así, no se debe subestimar a nadie, y yo que soy en esto, vengo de afuera, por más de que nunca haya vivido, digo, faltan las generales, por más de que hoy los votos nos dieron positivamente por encima del posible opositor del 10 de septiembre, pero sabemos que en política hay estrategia, hay circunstancias, quedan más de casi 2 meses de campaña, de tiempo para que ellos puedan revertir, y nosotros no nos podemos dormir, por eso hay que ser humildes, hay que seguir trabajando, y si aunarnos esta tarde o mañana, si Dios quiere, ya me voy a juntar con Emilio Jatón, con Chuchi Molina, para poder también aprovechar la experiencia de ellos en política, para que puedan, junto al equipo mío y el de ellos, poder concertar una estrategia de campaña al 10 de septiembre que sea unidos para cambiar Santa Fe. ¿Cuándo empezó este proyecto Poletti intendente? A mí me lo ofrecieron allá en noviembre, diciembre del 2022. Yo en ese momento tenía muchas dudas, realmente me costó la decisión, tuve 4 reuniones familiares y tuve realmente reuniones privadas, por decirlo de alguna manera, con 3 personas que me ayudaron a tomar la decisión. Esto fue en el término de enero-febrero. ¿Del ámbito personal? Son Carolina Lozada, Ajá. Son Álvaro González y Fernán Quirós, que es el que más me llegó. Fernán Quirós y Caro, sinceramente, fue una charla de café y me dijeron cosas particulares. En el caso de Fernán Quirós, la que más me impactó fue, yo fui con una agendita que uso y anoté el para qué. Él Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, que yo fue muy visto por mí en la pandemia, porque no entró en la grieta, lo querían hacer entrar mucho de los periodistas en la grieta, y fue un tipo que realmente manejó y hablaba de salud pública, y hablaba de, sin importar, le quisieron entrar con el vacunatorio VIP, con el... Él nunca entró en ese juego, y es lo que más me gustó. Me ayudó muchísimo a poder comunicar, lo escuchaba a él a la noche, ya tarde, para poder al otro día ver cómo comunicaba también cuando había una mala noticia, una buena, una regular.
y bueno, tuve la oportunidad de conocerlo, que no solo eso, él fue 9 años director del Hospital Italiano de Buenos Aires y es un reconocido epidemiólogo y sanitarista de la Argentina. ¿A quién usted conocía de antes o conoce a partir de la pandemia? No, lo conocí por la tele. Por la tele. Y después tuve la oportunidad de esta charla y en esa charla él me dijo, mirá, 2 cosas, se lo cuento rápido, pero me dijo, vos lo que tenés que tener claro es para qué querés entrar en la política. Si es por prestigio, estás equivocado, me dice, vos ya el prestigio lo tenés, claro. Lo vas a poner en juego, más vale, me dijo. Si es por plata, vas a ser un político más. Y si tenés el para qué, con tu almohada, con tu familia, con los seres queridos, definí el para qué, y cuando defina el para qué, y ese para qué mío es para cambiar la política. ¿Y esos que ven, esas 3 primeras personas que usted menciona, son los primeros que ven al Poletti candidato? Porque yo recuerdo que Lozada había venido a visitar el Cuyen, usted lo había recibido. No, pero los que la primera reunión para decirme candidato, si quería entrar a jugar en política, fueron Mario Barletta, Hugo Marcucci y Sebastián Mastropaolo. Fue la primera reunión. Que ahí es lo primero que aprendí, que en política nada es secreto, porque a los 3 días ya tenía 4 llamadas de distintos espacios que se habían enterado que me había reunido con ellos y si me quería reunir. Y fue así que me terminé reuniendo con 7 espacios políticos, porque yo nunca milité política, nunca estuve identificado, nunca estuve afiliado a ningún partido, entonces quería escucharlo a todo, más allá que... Y después me termino definiendo por Unidos para Cambiar Santa Fe, justamente porque son 9 espacios políticos, donde había diversidad de voces, donde mi lista de concejales llevó, creo que 4 o 5 espacios políticos, y entonces me parece que pasa por el disenso, que vayamos a un consenso que beneficie al ciudadano santafesino. ¿Usted tiene una especialidad? Cirujano general. Cirujano general. ¿Qué podría ser muy distinto al cirujano general entre las especialidades? ¿En cuanto a qué? ¿Médicas? Sí, médicas. No, bueno, el cirujano se ocupa específicamente de todo lo que es una resolución quirúrgica de un problema, es decir, hay que tomar decisiones para decidir, a este paciente lo operamos o a este paciente queda en tratamiento médico. Pero que sería muy distinto, por ejemplo, el diagnóstico por imágenes. Sí. Por poner un ejemplo. Sí, a traumatólogo, a cualquiera. ¿Por qué usted, que tiene la expertise de ser muy bueno en algo, de repente va a dirigir el diagnóstico por imágenes que no es su expertise? ¿Cómo va a ser para que eso funcione? Haciendo una analogía del hospital al municipio. Porque lo primero que hice fue, esta decisión yo la pensé cuando asumí de cirujano, me fui a director. Dejé la cirugía, el quirófano, los pases de sala, los ateneos quirúrgicos, el abdomen, el páncreas, el hígado, y me fui a trabajar en gestión pública, que fue subdirección y dirección del Hospital Cuyen, en el cual estuve 9 años. Al año y medio me di cuenta que con la buena voluntad, haber estado 21 años en el hospital y ser buena persona no alcanzaba. Hice 2 cursos de posgrado en gestión en administración pública y gestión en salud pública. Esos 2 cursos me permitieron a mí la teoría y la práctica que te da el Hospital Cuyen. Y a eso le sumo un posgrado más importante que fue la pandemia. Fueron 9 años de gestión en la que pasé 3 gobernadores, 5 ministros de salud, con distintas formas de gobernar, 2.000 empleados, 4 gremios. Entonces, me parece que lo que me llevó a mí a elegir ser intendente y no ir de concejal, diputado, senador y gobernador que me ofrecieron, elegí ser intendente porque estoy convencido que es lo más parecido al Hospital Cuyen en cuanto a que es solucionar problemas 7x24, es proyectar problemas a corto plazo, a mediano, y también proyectar una ciudad a largo plazo. Y eso es lo que hacíamos en el hospital. Teníamos que arreglar el aire acondicionado en el día que se rompía en terapia, teníamos que proyectar dónde íbamos a abrir una cama COVID para cuando se nos viniera el COVID, y paralelamente dejamos un proyecto que ya sé que tiene presupuesto para el quirófano, que es trasplante cardíaco público en un hospital público en la ciudad de Santa Fe, para que nadie más tenga que ir a Buenos Aires a un trasplante cardíaco. Y esto es un proyecto a largo plazo, y lo teníamos escrito con recursos humanos, con necesidades.
Entonces uno cuando está en gestión tiene que saber que tiene lo inmediato que no puede esperar, el aire acondicionado en terapia, tiene lo mediato y tiene lo a largo plazo. Esto es un poco lo que hay que también hacer, hay que solucionar los problemas inherentes a la ciudad en el momento, los momentos a corto plazo donde vamos a urbanizar un barrio y también pensar de una ciudad de acá a 15 años, por eso hay que involucrar a los jóvenes, tenemos que charlar mucho y ver si vamos a hacer algún tipo de gabinete joven o algo con los jóvenes que nos permitan también pensar una ciudad 15 años y aunque cambie el gobierno, que ese proyecto quede para que de una vez por todas la ciudad crezca y no que viene uno, saca todo lo que estaba y arrancamos de cero. En un momento usted dijo que tenía la intención de involucrarse en política para cambiar la política, lo expresó recién. ¿Por qué hay que cambiar la política? La forma de hacer política, por ahí me faltó esa palabra. Porque yo estoy convencido que muchísimas veces la política, y esto es lo que viví en la visita a los barrios, que hicimos una campaña muy territorial, la política muchas veces están los partidos y los intereses de los partidos políticos por delante de los vecinos. Entonces, algún gestor o en ejecutivo tiene que hacer cosas que le sirven al partido, pero que a los vecinos no les interesa. Y yo creo que hay que cambiar esa forma y hay que destinar todo el esfuerzo a los vecinos. Y yo lo pongo como ejemplo y sigo, perdón que vuelva al Cuyen, pero en el Cuyen nosotros las obras no lo hacíamos para que el gobierno de turno, las obras eran para los pacientes. La obra nosotros presentábamos el proyecto porque el resonador ya había quedado de corta resolución para que el paciente necesitaba. Y no me interesaba a mí si había elecciones o no para cambiar un resonador. Había que cambiarlo porque el paciente necesitaba. Ahí es donde nosotros metemos al paciente, que en este caso sería el vecino. Entonces yo lo primero que dije, lo primero que voy a hacer si el 10 de septiembre logro que la gente me siga apoyando y soy el nuevo intendente, el 11 de diciembre pierda cuidado que no va a haber un ploteo de camión. ¿A quién le interesa de qué color está ploteado el camión que junta la basura? Lo que la gente quiere es que le junten la basura. Y la plata que se gasta ploteando todos los camiones, todas las plazas, el logo, los papeles de la municipalidad, para que quede únicamente, a eso le interesa la política, queda mi gestión, este es el color, vamos a poner azul y le voy a poner gestión mono, ¿no? Antes se llamaba Ciudad Capital, Ciudad de Santa Fe Ciudad, ahora se llama Santa Fe Capital. Y vamos a dejar Santa Fe Capital y de verde. Lo que está pintado se va a dejar y si quedó algún camión de amarillo, quedará de amarillo. A la gente eso, digo, a él no le interesa. Eso le interesa a la política. Nosotros toda esa plata hay que gestionarla para ir a tratar de hacer un mejorado, un cordón cuneta o algo de lo que yo vi que a la gente le falta. Dentro de lo que vio... y a la gente le falta, y entiendo que se refiere a la situación en la mayoría de los barrios, la situación pasa por la infraestructura, por la seguridad, por la educación, por el trabajo, por la pobreza, por cuál es la urgencia y cuál es ese largo plazo en el que también está pensando. El 99% de los barrios que recorrí, el tema número 1 es inseguridad, y vamos a trabajar en seguridad por más de que la policía pertenezca a la provincia. Decididamente la municipalidad, y yo soy convencido, el intendente en particular, tiene que tomar el tema de seguridad como un tema prioritario y se lo tiene que poner al hombro. Nosotros en el hospital, vuelvo al hospital Cuyen, perdón, tuvimos el problema que cuando entraban 2 heridos, se enfrentaban adentro del hospital y teníamos problemas, amenazaban a los empleados. Todo. Hicimos una reunión convocada de la dirección, con el jefe de área de la policía, el jefe del destacamento, 4 gremios, el jefe de seguridad civil nuestra, y determinamos medidas que hoy, hace más de 2 años, 3 años, que es una anécdota si hay algún inconveniente. Pero cerramos puertas, tomamos determinaciones en horarios de visita, solo 2 familiares por visita, fueron medidas a veces hasta antipáticas, pero fueron necesarias para garantizar la seguridad del trabajador. Acá vamos a tener que hacer lo mismo. Tendremos que ir a las comisarías en los barrios donde suceden 6, 7 ilícitos. Ir a hablar con el comisario y decirle, mire, soy el intendente de la ciudad, quiero hablar. ¿Qué pasa en su barrio? ¿No tiene gente? ¿No tiene nafta? ¿O la gente que tiene no sale a patrullar?
interiorizarnos. No es lo mismo que vaya un vecino o un presidente de una vecinal a que vaya el intendente de la ciudad. Y a partir de ahí, salir de ahí, ir al Ministerio de Seguridad y decir que necesito hablar con el ministro y le quiero poner, y el ministro, lleguemos a un acuerdo. No tiene móviles, yo tengo la GCI. ¿Podemos subir un policía a la GCI? Hagamos el seguro para que patrullen. ¿Podemos patrullar con la GCI con un policía y la patrulla en otro barrio? Estaríamos duplicando la cantidad de barrios que revisamos. Digo, hay cosas para hacer, anillo digital, cámaras, inversión en cámaras. En este último periodo no se invirtió en cámaras, ahora hay una licitación prevista. En 4 años nosotros tenemos que ver cuántas cámaras por año para poder duplicar, triplicar las cámaras, ver si podemos usar las cámaras de los privados, porque todo lo que sea cámara nos lleva no solo a prevención, sino luego al que cometió el delito poder seguirlo, por dónde escapó para poder capturarlo. Eso va a ser control y orden, van a ser parte de lo que vamos a necesitar para hacer una ciudad más segura. Doctor, independientemente de las medidas estrictas de seguridad para mitigar el delito y para prevenir el delito, hay una situación social y económica, sobre todo en los barrios, muy cruda, que incluso excede a la cuestión meramente local. Es un problema nacional, es un problema, y hasta diría que es un problema del continente. Esas cuestiones quizás no las pueda manejar desde la Intendencia, pero sí puede acompañar la problemática social, que es un caldo de cultivo para el delito. Totalmente de acuerdo. Sí, no vamos a manejar la inflación, eso es lo que no va a estar en mis manos. Sí, vamos a estar en mis manos poder hacer lo que yo llamo las 3 C. Que la primera C es la casa, volver a tratar de ir al núcleo familiar, al hogar, a la familia, y a donde haya un hogar vulnerable tiene que estar el Estado. Tenemos que ver esos chicos que quedan a cuidado de niños de 11 o 12 años porque la madre salió a trabajar, y un bebé de 11 meses queda a cuidado de un chico de 12 años. Ahí donde tenemos que estar con más jardines municipales, que esos chicos estén en un jardín municipal, ese bebé de 11 meses esté resguardado por una profesional que ya lo estimule desde los 2 meses, 3 meses, 10 meses a la educación, a estar en un jardín municipal, que si lo tenemos que crear, lo vamos a crear en donde no estén todavía en los barrios. Y en los barrios que estén hay que potenciarlo y que la matrícula sea la más amplia posible para el recurso humano que tengamos. Había jardines municipales que yo he visitado que entraba únicamente la gente del barrio y no dejaban entrar de otro barrio. No, jardines municipal, con un colectivo te pueden dejar un bebé, hay lugar que vengan, pero tenemos que potenciar. Ahí donde vamos a tener realmente un hogar que esté el Estado presente para que no sea vulnerable. Tenemos la segunda C, que es el colegio, que es esto que me refiero, que es la escuela, que usted lo nombró, que es la educación. Tenemos que volver a potenciar la educación desde el jardín municipal, la preescolaridad, el primario y el secundario. Tenemos que volver a abrir la escuela de oficio y tenemos que repensar la escuela de oficio. Hoy la escuela de oficio sigue siendo albañilería, carpintería, pintura, o tenemos que ir hacia lo informático. Por ahí tenemos que hacer una escuela de oficio que le haga una salida laboral en lo que sea computación, arreglo de computadora, telefonía. Veremos, pero tenemos que ayornarnos al 2023 en la escuela de oficio para que realmente la escuela de oficio sea, y después poder hacer convenio con el privado. Empresas que tomen egresados de la escuela de oficio que puedan estar liberados de impuestos o de algún gravamen que le permita contratar gente y por otro lado tener un beneficio. Y nosotros potenciamos la escuela de oficio. Digo, hay muchas cosas que se pueden pensar, y la tercera C completo es los clubes, el club barrial, el playón deportivo, es a través del deporte sacar los chicos de la calle, es llevar un profesor de educación física a ese playón y que haya no solo fútbol, que a veces hay chicos que no les gusta jugar fútbol, que haya gimnasia, que haya handball, que haya básquet, que haya danza, que haya patín. Veremos pero que el playón deportivo sea realmente una forma de salir de la calle de los jóvenes. Quiero hacer una pregunta que tiene que ver con un determinado momento bastante cercano en la historia.
¿Alguna vez pensó que se le iba de las manos, no por falta de planificación, se le iba de las manos el fenómeno COVID dentro del hospital? ¿Hubo Sí. algún momento? Sí, lloré 2 noches. Lloré mucho en mi casa, pensando ideas. Y la pasé muy mal. Una fue el día que salió campeón Colón, que nos quedábamos sin oxígeno. Y hubiese fallecido mucha gente. Se nos había, no sé si usted se acuerda, Sí. Y aparte se ese rompió cuadro en una la calle. manguera en calle Saavedra. Y aparte el cuadro en la calle. No, me alegré por mis amigos colonistas. No, pero, me imagino, pero también se había armado toda una cuestión. Bueno, de, que, se que viene... el conflicto o la imposibilidad del hospital viene porque se rompe esa manguera. No sé si se acuerdan, calle Lisandro de la Torre, Sí. toda blanca. Sí. Y la manguera nos rompe la entrada de oxígeno al tanque principal y no pudieron recargarlo. El camión recargó el chico, eran las 4 de la tarde, 3 de la tarde un viernes, y jugaba Colón 20 horas, 21 me parece, no me acuerdo el horario. Cuando logran identificar la empresa en la falla, tenían que mandar gente de Rosario. Cuando está viniendo la gente de Rosario con el repuesto y todo para la canilla, que era realmente Sí, un sí. canillón, lo agarra la caravana de Colón que llegaba al aeropuerto y estaba la autopista cortada. A mí me avisan el drama de la situación, logro contactarme con el destacamento de policía, logran contactarse con el primer puesto que estaba en la autopista cortando, quién era el jefe operativo ahí, logro hablar por teléfono, gracias a Dios me creyó que era yo, y le digo, soy el doctor, el director, por favor, este auto chapa patente tanto, déjenmelo pasar, custódienmelo, nos estamos quedando sin oxígeno en el Cuyen. Bueno, de eso tuve que hacer 3 llamados porque había 3 cortes más para acá. Hasta que logró pasar la caravana y llegó 10 minutos antes que nos hubiésemos quedado sin oxígeno. Fue una situación dramática. Ese día me terminé yendo del hospital a las 5:30 de la mañana, luego que terminó funcionando todo el oxígeno. Pero esa es una situación crítica que no depende de uno, pero tiene toda la responsabilidad uno. Y lo único que yo atiné a quedarme en el hospital cara a cara con los terapistas, con las enfermeras. Cuando empezaron a sonar las alarmas de los respiradores, Porque ahí no había tiene batería. Ahí no había plan B. El plan B ya lo habíamos estábamos usando, que era la garrafa chica, y teníamos el plan C, que son tubos de oxígeno de portátiles que demoran 7, 8, 10 minutos. Creo que es la primera vez que cuenta todo esto, Sí. esta situación tan Sí, minuciosa. porque algo que a los que tuvimos pacientes internados en el COVID, yo tuve a mi hermano, todo, y a los que se les fallecieron pacientes por COVID, todo esto le remueve mucho. Y es un tema muy sensible el que yo siempre intento hablar por la positiva, y estos fueron los momentos donde uno me decían cómo se vive el COVID. Bueno, mis familiares me vieron llorando, pero mientras lloraba, la impotencia era el llanto. Yo tenía que pensar una solución, que fue esta: irme al hospital, hablar con los operativos, si me tenía que ir en mi auto lo iba a ir a buscar, pero digamos, terminó resolviéndose. Y la otra, cuando tuvimos que armar la carpa militar. Claro, la carpa, y a eso quería ir. La carpa también expresó que en un momento de mucha grieta, de mucho, de mucha pólvora de un lado a otro, venga el gobierno nacional, usted dirija ese proceso. Se hizo política. Esa es la política para la gente. Gobierno nacional, gobierno provincial y gobierno municipal de 3 espacios. No digamos partidos, espacios políticos diferentes. Porque en ese momento Perotti no era lo mismo que Rossi, que kirchnerismo, y Emilio no era lo mismo que Perotti, y pudimos juntarnos y pudimos hablar. Y a ver, yo lo ponderé en ese momento mucho a Perotti, porque él me convocó a una reunión de expertos donde ya había 4 ministros de salud que no eran ex ministros de salud de otro partido, y estaban todos los empresarios privados de la medicina, y nos invitó a los directores de hospitales porque éramos los que estábamos manejando el COVID. Y ahí yo dije, mire, gobernador, cuando él dijo alguien quiere hablar, yo pedí la palabra. Cuando me toca le digo, nosotros tenemos esta idea en el Cuyo. Y termina la reunión y Sonia Martorano me habla y me dice, Juan Pablo, esta idea
Y le digo, mirá, surgió hoy a la mañana el comité de COVID, me dice, bueno, el gobernador le interesó mucho, mañana nos juntamos. Yo le conté a Sonia al gobernador, y salió, y en menos de 15 días estaba la carpa militar armada. ¿Nos hubiésemos quedado sin cama? Yo creo que en la ciudad no. Lo que sí hubiese sido un derroche de dinero público al privado, pagando camas privadas, porque la carpa militar, que fueron 33 camas, tuvo 72% de ocupación durante 4 meses. Quiero saber cómo hubiésemos hecho para solventar eso económicamente pagando al privado. Porque el privado capaz que tenía cama. En otras ciudades se pagaran cama en el privado. Nosotros no solo cuidábamos la vida, sino también la plata. Eso administrar fondos públicos. Digamos, teníamos que pensar en un plan que no nos seque a todo el presupuesto hospitalario. Y esto resultó... Y ahí pusimos no COVID, porque también estaba el inconveniente que había un liceo, el jardín del liceo, no querían dejarnos instalar, prometimos no poner COVID, pusimos todo lo quirúrgico, por eso tuvimos que poner, era sin baño, tuvimos que poner baños públicos portátiles, con ducha, con agua caliente, instalamos termotanque, la EPE trabajó aguas, todo desinteresadamente, y eso es gestionar los procesos para que el beneficiario sea el ciudadano, y así que no pagamos una cama privada en toda la pandemia. Entonces yo digo, se puede hacer política de otra manera, dialogando, consensuando ideas, pensando, y por supuesto hay que trabajar 7 por 24.